Samuel Crawford estaba en su porche al amanecer. El reloj de bolsillo abierto en la palma de su mano. 6:47. La diligencia se retrasaba. El viento de febrero azotaba Montana como presagio de penurias. La nieve cubría la tierra con manchas grises. Su rancho, de 2 pisos, se alzaba imponente a sus espaldas. Buena estructura. Habitaciones vacías que resonaban cuando las recorría solo. 3 años desde la muerte de Sarah. 3 años cocinando solo, hablando con los caballos, olvidando cómo sonaba la voz de otra persona al otro lado de la mesa del desayuno. El acuerdo por correspondencia había parecido práctico. Una mujer necesitaba seguridad. Él necesitaba algo. Compañía sin la vulnerabilidad del cortejo. Un trato que ambos pudieran comprender. El polvo se levantaba en el horizonte. Samuel se alisó el abrigo, tocó el anillo de Sarah en el bolsillo del chaleco, el que había dejado de usar pero que no podía enterrar. Se le secó la garganta. La diligencia se detuvo entre una nube de barro helado. El cochero le sonrió con crueldad maliciosa. Su paquete, Crawford, dijo una mujer vestida de negro, con el rostro oculto por un espeso velo. Se movía con cautela, como quien está acostumbrada a ser observada. Samuel se acercó, con el saludo preparado a punto de estallarle en los labios. Señor Crawford, dijo con voz firme y controlada. Soy Clara Bennett. Se quitó el velo. El lado derecho de su rostro era un paisaje de cicatrices de quemaduras, con la piel arrugada desde la sien hasta la mandíbula, torciendo su sonrisa y entrecerrando ligeramente los ojos. El lado izquierdo estaba intacto, casi hermoso. El contraste hizo que a Samuel se le cortara la respiración. Se quedó paralizado. Cada palabra cortés que había ensayado se desvaneció. Clara leyó su rostro con la precisión de quien ha pasado años siendo observada. Enderezó los hombros y levantó la barbilla. La agencia no se lo dijo secamente. Entiendo si el contrato es nulo. Puedo tomar la siguiente etapa hacia el este. La mente de Samuel daba vueltas. Se había imaginado a alguien sencilla, práctica. Se había imaginado a alguien normal. Pero ante él estaba una mujer que había sobrevivido a algo terrible, y aún así, seguía en pie. Sus ojos no reflejaban súplica de compasión, solo una dignidad exhausta. Oyó la voz de Sarah, clara como campanas de iglesia. Haz lo correcto. Samuel, sé mejor que tu miedo. El acuerdo sigue en pie. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Bienvenida al rancho Crawford, señorita Bennett. Su sorpresa era evidente. Sus ojos se abrieron ligeramente, contuvo el aliento. El cochero escupió jugo de tabaco en la nieve. Buena suerte, Crawford. La necesitarás. Samuel lo ignoró y tomó el pequeño baúl de Clara. Ella pasó junto a él hacia la casa, con la espalda recta a pesar del evidente cansancio. La vio subir los escalones del porche y entrar en su casa, y se dio cuenta de que acababa de tomar una decisión que no comprendía del todo. El viento arreció. La diligencia arrancó. Samuel se quedó solo en su jardín, sosteniendo el baúl de una desconocida, preguntándose en qué clase de hombre se convertiría. Clara se movía por la casa de los Crawford como si catalogara un libro de contabilidad. Cortinas rotas, polvo por todas partes, la cocina con provisiones escasas, nada fresco, los pisos sin barrer desde hacía semanas. No pidió permiso. Simplemente dejó su pequeño bolso y se puso a trabajar. Samuel la observaba desde la puerta de la cocina, indeciso entre ayudarla o retirarse. Se había quitado el abrigo. Su vestido estaba raído pero limpio. Remendado en una docena de lugares con puntadas cuidadosas. No tienes que hacerlo, comenzó él. ¿Dónde guardas los trapos de limpieza? Ella no lo miró. Debajo del lavabo. Pero los encontró. Empezó a limpiar la mesa de la cocina. Sus movimientos eran eficientes, propios de una mujer que había trabajado duro durante mucho tiempo. Samuel se aclaró la garganta. Te mostraré las habitaciones. Deberías quedarte con la
Yo me quedaré con la habitación de la criada. Clara asintió hacia la pequeña habitación junto a la cocina. Esa no es. Deberías tener la habitación propiamente dicha. Finalmente lo miró. Su costado marcado reflejó la luz de la lámpara. Señor Crawford, seamos claros. Estoy aquí para trabajar, cuidar la casa, cocinar, remendar. No se espera ni se ofrece nada más. La habitación pequeña es suficiente. Sus palabras fueron como un muro cuidadosamente construido. Samuel quiso replicar, pero no encontró las palabras. Ella ya había vuelto a limpiar, despidiéndolo sin brusquedad, simplemente estableciendo límites claros. Él se retiró al granero. La cena fue tocino salado con frijoles. Clara cocinaba con una destreza que hablaba de años de escasez y despensas vacías, superadas con fuerza de voluntad. Se sentaron uno frente al otro a la mesa. Los cubiertos resonaron con fuerza contra los platos. ¿Cuánto tiempo llevas solo aquí?, preguntó Clara, rompiendo 5 minutos de silencio. 3 años. Mi esposa murió. Parto. Las palabras le salieron sin fuerza. Las había dicho tantas veces que habían perdido su significado. Lo siento. Fue la voluntad de Dios. Ya no lo creía, pero no sabía qué más decir. Clara asintió. No dijo nada. Terminaron de comer en silencio. La licencia de matrimonio estaba sobre la repisa de la chimenea, sin firmar. Ambos la vieron. Ninguno la mencionó. Clara lavó los platos con precisión metódica. Samuel se escapó al establo, revisó los caballos que no lo necesitaban. Cuando finalmente regresó a la casa, la puerta estaba cerrada. Una fina línea de luz de lámpara se filtraba por debajo. Samuel yacía en su cama, la de Sara, mirando al techo. Podía oír a Clara moverse en su habitación. Pequeños sonidos, la presencia de una extraña en su casa. No sabía nada de ella más allá de cicatrices y silencio. Nada de lo que había sobrevivido ni de quien había sido antes de que el fuego la marcara. ¿Qué he hecho?, pensó. En su pequeña habitación, Clara estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscura silueta del establo. Tocó la cicatriz, comprobando que estuvieran intactas. Seguía allí, seguía definiéndola. Una semana, susurró a su reflejo. Si me manda de vuelta, me iré al oeste, a algún lugar. Nadie me conoce. Sobreviviría. Siempre lo hacía. El sábado por la mañana, fueron al pueblo a comprar provisiones. Clara volvió a ponerse el velo. Samuel lo notó, pero no dijo nada. El viaje en carreta transcurrió en silencio. Los surcos helados los sacudían rítmicamente. Clara se sentó recta, con las manos entrelazadas en el regazo. Samuel no apartaba la vista del camino. Al divisar Viterroe, con sus edificios de fachada falsa, el campanario de la iglesia y el bullicioso mercado del sábado, Clara sintió tensión en los hombros. Samuel la vio preparándose para la batalla. Engancharon la carreta frente a la tienda. La conversación se interrumpió al pasar. Las cabezas se volvieron. Los susurros comenzaron como viento entre la hierba seca. La señora Harwell, la esposa del predicador, los interceptó en la entrada de la tienda. Su sonrisa era brillante, sonora, fingida. Señor Crawford, y este debe ser su acuerdo. Miró a Clara con exagerada compasión. Que Dios te bendiga, querida, y, que Dios lo bendiga, señor Crawford, por su caridad cristiana, acogiendo a los desdichados. Clara apretó la mandíbula, con los puños apretados en la falda. Necesitamos provisiones, señora Harwell. La voz de Samuel era monótona. Por supuesto, por supuesto. Rezaré por ustedes dos. Pasó de largo, irradiando satisfacción. Dentro, Clara escogió harina, azúcar y café con silenciosa eficiencia. La esposa del tendero la miraba fijamente. 2 jóvenes cuchicheaban tras los rollos de tela, riendo entre dientes. Samuel sintió que le subía el calor al cuello. La vergüenza no era de Clara,
sino de su pueblo, de sus vecinos, de él mismo por haberla traído a este lugar donde se cargaban provisiones. Marcus Dalton les bloqueó el paso. Alto, bien vestido, de mirada maliciosa. Era dueño del rancho Triple D y se creía el rey. Oí que compraste por correo, Crawford. La sonrisa de Dalton era afilada como una navaja. No sabía que ahora tenían un servicio de caridad. Las manos de Samuel se detuvieron sobre el saco de provisiones. Dalton se quitó el sombrero ante Clara con un gesto exagerado. Cortesía. Señora, qué valiente al mostrar su rostro en público, por así decirlo. La expresión de Clara no cambió. Tomó un saco de harina y lo llevó ella misma al carro. ¿Cuánto te costó ese arreglo, Crawford?, preguntó Dalton. ¿O te pagaron para que te la llevaras? Samuel apretó los puños. Las palabras se le enredaban en la garganta, atrapadas entre la decencia y la rabia, entre lo correcto y lo justo. No dijo nada. Clara subió al carro, con la espalda recta y el rostro inexpresivo. Samuel cargó los últimos suministros en silencio y subió a su lado. La risa de Dalton lo siguió por la calle principal. El viaje de regreso se hizo más largo que el de ida. Kilómetros de silencio. Los nudillos de Samuel estaban blancos por la lluvia. Clara miró fijamente al horizonte. Finalmente, en voz baja, habló: no me debe defensa, señor Crawford. Quizás me deba una a mí mismo, dijo. Ella lo miró, luego lo miró fijamente. Algo cambió en sus ojos. No era esperanza exactamente, sino una grieta en su armadura. Esa noche, Samuel estaba sentado a la mesa de la cocina, con la licencia de matrimonio frente a él, sin firmar. Era solo papel, un tecnicismo. Podía despedirla sin ninguna obligación legal. Firmada, era una promesa. Pensó en la mueca de desprecio de Dalton, en la sonora lástima de la señora Harwell, en cómo Clara había levantado sola aquel saco de flores mientras él permanecía paralizado. Pensó en Sara, en lo que diría si pudiera verlo ahora. Sé mejor que tu miedo, Samuel. Firmó, deslizó el papel sobre la mesa. Clara salió de su habitación, envuelta en un chal. Se quedó mirando la licencia, su firma, negrita y negra. ¿Por qué ahora? Su voz era apenas audible. Porque hice una promesa. Cumplo mis promesas. Le tembló la mano al tomar la pluma. Firmó junto a la de él, Clara Bennett Crawford. El contrato se convirtió en pacto. Ninguno de los dos sabía exactamente de qué tipo. Marzo llegó con barro y nieve derretida. 6 semanas desde que Clara bajó de aquella diligencia. La casa se había transformado. Unas cortinas nuevas, cosidas con tela que Clara encontró en el desván, iluminaban las ventanas. Los suelos relucían. La cocina olía a pan y café, en lugar de a polvo y abandono. Samuel se sorprendió escuchando sus movimientos, el roce de sus faldas, el suave tarareo que hacía al amasar, pequeños sonidos que daban vida a la casa. Una mañana, regresó de revisar las cercas y encontró su abrigo de invierno roto sobre la mesa. Remendado. Las puntadas eran diminutas, perfectas, más fuertes que la costura original. Pasó los dedos por la reparación. Mi madre solía coser así. Clara levantó la vista de la estufa. La mía también. Primer recuerdo compartido. Pequeño, pero significativo. A finales de marzo llegó una inesperada ventisca. Samuel llegó al establo por los pelos, aseguró los caballos y se abrió paso a través de la ventisca. Estuvieron atrapados dentro durante 3 días. El primer día, fueron cuidadosos y educados. Clara cocinó. Samuel trajo leña. Solo hablaron de lo esencial. Segundo día, la cercanía suavizó las asperezas. Samuel le enseñó a Clara a jugar a las damas. Era malísima. Y se disculpaba por ello. Se sorprendió riendo. Un sonido ronco. Pero real. «Me dejas ganar», le reprochó ella. «Lo intento. Es que eres malísimo».
Le lanzó una ficha de madera. Él la atrapó, sonriendo. Tercer día. Ella leyó en voz alta poemas de los libros de Sara. Samuel la escuchaba a medias. La observaba, sobre todo. La forma en que se apartaba el pelo de la cara. La forma en que se sumergía en las palabras. Olvidaba protegerse. Esa noche se quedó dormida en el sillón junto a la chimenea, con un libro abierto en el regazo. Samuel la miraba de pie, con el corazón latiéndole con fuerza mientras dormía. Su rostro era sereno. Las cicatrices, solo un paisaje. Parecía más joven, vulnerable. No debía tocarla. Tenían límites. Una distancia prudente. Aún así, la levantó. Era más ligera de lo que esperaba. La llevó a su habitación y la recostó suavemente en la estrecha cama. Ella murmuró algo. Se giró hacia la almohada. No despertó. Samuel permaneció de pie en el umbral, con las manos temblando. Se estaba cayendo. Aterrorizado. Amaneció. Clara despertó en su cama, confundida. Lo último que recordaba era leer junto al fuego. Su libro estaba en la mesita de noche. La había cargado, la había tocado, había sido gentil. Presionó la palma de su mano donde habrían estado sus manos, martillando con fuerza. En la cocina, Samuel servía café con manos temblorosas. El suelo se había movido. Ya no había vuelta atrás. Abril estalló de verde en Montana. Las flores silvestres alfombraban los prados. Los pájaros regresaron, llenando el amanecer con su canto. El mundo se estaba reconstruyendo. Samuel y Clara plantaron el jardín juntos. Trabajaron codo a codo en la tierra cálida. Samuel le mostró a qué profundidad plantar los tomates. Clara le enseñó la distancia entre semillas, basándose en las lecciones de jardinería de su madre. Sus manos se movían al unísono: cavar, plantar, cubrir, regar. Clara tarareaba mientras trabajaba, inconscientemente. Natural. Una melodía que Samuel no reconoció. Se detuvo, se apoyó en la pala. Solo escuchaba. Ella lo notó y dejó de tararear. Lo siento, no te preocupes. Su voz era ronca. Por favor, no te preocupes. Sus miradas se cruzaron. Detuvo la mirada. Clara apartó la vista primero, con las mejillas sonrojadas. Sábado. Samuel fue solo al pueblo. Regresó con un paquete envuelto en papel marrón. Lo dejó sobre la mesa. Qué incómodo para ti. Clara lo desenvolvió lentamente. Tela de calicó azul, suave, nueva, hermosa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. La tocó como si fuera a desaparecer. Samuel, no puedo. No es caridad. Se aclaró la garganta. Simplemente te mereces cosas bonitas. No había tenido nada nuevo en 8 años. Había olvidado lo que se sentía al recibir algo sin motivo alguno. Gracias, susurró con sinceridad. Esa noche se quedó despierta hasta tarde cortando patrones a la luz de la lámpara. Samuel fingió leer, pero sobre todo la observó trabajar. La casa se sentía cálida, una noche llena de luz. Se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol pintando el cielo de naranja y púrpura. Clara cosía. Samuel tallaba. Un silencio cómodo. Ella se apoyó en su hombro. Probando. Samuel se quedó completamente quieto, apenas respirando. Ella no se apartó. Su corazón latía con fuerza. Se giró lentamente. Su mano se alzó hacia el costado de su rostro, marcado por cicatrices. Su pulgar recorrió su mandíbula. Pluma la luz. Clara contuvo el aliento. No se inmutó. Sus ojos buscaron los de él. Oscuros, esperanzados y asustados. Él se inclinó más cerca. El fantasma de Sara se alzó entre ellos. ¿Y si le fallas como me fallaste a mí? Samuel vaciló. Un latido. Un suspiro. Clara lo sintió como agua helada. La duda, el miedo. Se apartó. Se puso de pie. Es tarde. Buenas noches, Samuel. Era la primera vez que usaba su nombre.
Sonó como una despedida. Desapareció dentro. Samuel oyó la puerta cerrarse. Cerradura. Clic. Se sentó en el porche hasta la medianoche, con la cabeza entre las manos, odiándose a sí mismo. Dentro, Clara hundió la cara en la almohada para ahogar los sollozos. El momento había sido perfecto, aterrador, real, y ambos habían dejado que el miedo ganara. A la mañana siguiente, la distancia volvió. Fueron educados, cuidadosos, rompiendo en silencio. La tela azul yacía intacta sobre la mesa. A finales de abril, fueron al pueblo a comprar provisiones para el domingo. El aire se sentía extraño, tenso, expectante. Clara ató el carro mientras Samuel entraba en la tienda. Ella oyó voces a la vuelta de la esquina. La señora Harwell y otras dos mujeres. Pobre señor Crawford, atrapado en un matrimonio por caridad. Dicen que todavía duerme en la habitación de la criada. ¿Qué clase de esposa? Es una vergüenza. ¿De verdad? Se merece algo mejor. Oí que apenas puede mirarla. ¿Quién podría culparlo? Clara se quedó paralizada tras los barriles de pepinillos. Sintió náuseas. Se escabulló antes de que la vieran, subió al carromato y se sentó rígida, con los puños apretados. Samuel regresó con provisiones y la vio servirse. ¿Estás bien? Bien. Vámonos a casa. El viaje de vuelta fue silencioso, pero algo se había roto. Lunes por la mañana. Marcus Dalton escribió mientras Samuel estaba en el prado lejano marcando el ganado. Clara abrió la puerta. El delantal estaba polvoriento de flores. Dalton sonrió y se quitó el sombrero. Señora Crawford, ¿le importa si hablo claro? Hable como quiera, señor Dalton. Entonces váyase. Su sonrisa se ensanchó. Me caes bien. Tienes carácter. Por eso te hago esta oferta. Sacó un sobre. De su abrigo. $500. Suficiente para ir al este. Empezar de cero en un lugar donde nadie te conozca. Crawford se merece una esposa de verdad. Alguien con quien no se avergüence de que lo vean. Tú lo sabes. Yo lo sé. Esto solo facilita las cosas para todos. Las manos de Clara temblaban. Vete de esta propiedad. Piénsalo. No te defendió en el pueblo. Se acobardó como un cobarde. ¿Te dice algo eso? Dalton se quitó el sombrero. La oferta sigue en pie hasta fin de semana. Se marchó a caballo, dejando el sobre en la barandilla del porche. Clara lo miró fijamente como una serpiente. No lo tocó. Cuando Samuel regresó al anochecer, exhausto y cubierto de polvo, Clara estaba haciendo la maleta. ¿Qué haces? Ella no lo miró. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Clara, solo responde. ¿Te arrepientes? La mente de Samuel era una niebla. Había pasado 12 horas arreando ganado, respirando polvo, marcando pieles. Estaba vacío. Es complicado. Respuesta equivocada. La peor respuesta. El rostro de Clara se quedó inexpresivo. Lo haré simple. Me iré. Quizás. Las palabras brotaron del agotamiento, del miedo, de 3 años de estar medio muerto. Quizás sea lo mejor. Esto no funciona. Quería decir que mi corazón no funcionaba. No sé cómo volver a amar. Estoy aterrorizado. Ella oyó que no funcionabas. Eres un error. Quiero que te vayas. Me iré mañana por la mañana. Terminó de empacar. Samuel se quedó paralizado en la puerta. El orgullo y el miedo estrangulaban la verdad. Caminó hacia el granero. No regresó. Amanecer. Clara caminó hacia el pueblo, con un pequeño baúl al hombro. La casa detrás de ella, silenciosa, vacía de nuevo. Samuel la observó desde la ventana. La vio empequeñecerse en el horizonte. La vio desaparecer. Encontró la tela azul sobre la mesa. Intacta, debajo de una nota escrita con pulcra caligrafía. Gracias por intentar ser amable. Lamento no haber sido suficiente. Samuel la arrugó. La dejó caer. No la recogió durante 3 días. La casa exhaló,
se convirtió en la tumba otra vez. Una semana sin ella. Samuel dejó de comer bien, dejó de afeitarse. La casa estaba limpia, pero vacía. La organización de Clara sin su presencia. Volvió a cocinar solo para uno. El silencio era insoportable. Sábado. Cabalgó hasta la tumba de Sara. Primera visita en meses. La lluvia le empapó el abrigo. No le importó. Lo siento, le dijo a la lápida. Pensé que evitar el amor significaba evitar la pérdida. Pero la perdí de todos modos. Su voz se quebró. Y a ti también te perdí. ¿Verdad, Sara? Por aferrarme demasiado. La lluvia caía. La tumba no respondía. Pero algo en el pecho de Samuel se aflojó. Sara no lo retenía. Él se retenía a sí mismo, usando su recuerdo como escudo contra el riesgo. Todavía estoy vivo, dijo en voz alta. Y he estado eligiendo mal. El viejo Moses encontró a Samuel borracho en el granero el domingo por la noche. El peón tenía 70 años. Era duro como una roca y no se dejaba intimidar por nadie. Muchacho, eres un maldito idiota. Samuel levantó la vista, con los ojos rojos. Vete. Vete, Moisés. Esa mujer te miró como si fueras el centro del universo y la dejaste ir porque tenías miedo. Moisés escupió tabaco. Sara te habría dado una buena bofetada. No hables de Sara. Yo la conocí antes que tú. Oye, ella te diría lo mismo que yo. Espabila y arregla esto. Samuel intentó levantarse, tambaleándose. Moisés lo sujetó. ¿Crees que le fallaste a Sara? Tal vez. Pero dejar ir a Clara, pensar que no valía todas sus cicatrices y su belleza. Inseparables ahora. Ella había dejado de esconderse. Se había recogido el pelo. Se enfrentaba al mundo de frente. No me escuchas, le reprochó sonriendo. Escucho tu voz. Eso cuenta. Cerró el libro y lo apartó. Hice tarta de ruibarbo de nuestro jardín. Nuestro jardín. Le gustó cómo sonaba. En plural. Compartían que se habían adaptado a una rutina. Por las mañanas, ella se despertaba y encontraba el café ya preparado, su regalo. Por las tardes, él encontraba su ropa remendada, la de ella. Trabajaban la tierra juntos, dormían en la misma cama, sanando a través de la presencia y la paciencia. La puerta del dormitorio permanecía abierta. Ya no había que esconderse. Los domingos recibían visitas. La señora Harwell había venido con sinceras disculpas y una receta de conservas. Parejas jóvenes pedían consejos a Clara sobre la vida en el campo. Los chismes del pueblo habían pasado del escándalo al respeto a regañadientes, y finalmente, a la admiración genuina. Incluso Marcus Dalton asentía al verlos pasar. No sonreía, pero tampoco los miraba con desprecio. Ya no eran un espectáculo. Eran un ejemplo. La colcha de la madre de Clara, la que había dejado atrás al huir, ahora les cubría los hombros mientras observaban a las luciérnagas alzarse en el prado. Samuel repasó las puntadas. Tu madre estaría orgullosa. La tuya también. Habían dejado de disculparse por el pasado y empezaban a construir un futuro. El año que viene, dijo Samuel, plantaremos el doble. Quizá criemos gallinas. La mano de Clara encontró la suya. Quizá un hijo, pensó él, con la esperanza reflejada en su rostro. Quizás, confirmó ella en voz baja. El futuro, antes aterrador, ahora los llamaba. No estaba prometido, nada estaba prometido, pero era posible, y la posibilidad bastaba. Las estrellas emergieron, puntitos en un azul cada vez más profundo. La casa del rancho resplandecía cálidamente tras ellos, las ventanas iluminadas, el humo saliendo en espirales de la chimenea, el jardín floreciendo en el crepúsculo. Dos personas que habían llegado rotas habían construido algo íntegro. No a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. El dolor les había enseñado el valor de la ternura. La pérdida les había enseñado el coraje de la esperanza. Samuel acercó a Clara.
Ella se apoyó en él. Completa. El acta de matrimonio, ahora firmada, colgaba enmarcada en la cocina, presenciada por un testigo. Pero el verdadero pacto estaba escrito en la tierra y la semilla. Y elegir quedarse cuando irse parecía más fácil. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Clara. De aquel primer día en que no me mandaste de vuelta. Samuel guardó silencio un momento. Luego, cada día, dijo ella, tensándose. Me arrepiento de cada día que perdí teniendo miedo. Él continuó. Debí haberte amado desde el primer momento. Clara lo besó entonces, largo, profundo y sin vergüenza. Cuando se separaron, ambos sonreían. ¿Valió la pena la espera?, preguntó ella. ¿Valió la pena todo? Se sentaron en un cómodo silencio mientras caía la noche. El rancho respiraba apaciblemente a su alrededor. La tierra, el hogar y la sociedad habían aprendido a base de prueba y error. La primavera había llegado tarde ese año al rancho Crawford, pero cuando llegó, lenta pero segura, ganada a base de adversidad, se quedó. Y ellos también. Fin.